Hola, somos Amaya y Santi, coordinadores del equipo Cafarel. Esta segunda charla del quinto ciclo de conferencias sobre el padre Cafarel está impartida por Álvaro Gómez Ferrer y Mercedes Lozano, matrimonio bien conocido entre los equipos, puesto que fueron responsables del EDI entre 1989 y 1994. Actualmente colaboran con gran entusiasmo y gran trabajo en el equipo Cafarel para seguir difundiendo la obra del padre Cafarel. Esta segunda charla, lo que hacen Álvaro y Mercedes es poner voz al padre Cafarel en la charla que impartió en el tercer encuentro internacional que se celebró en Roma en 1976, aunque bien esta charla la impartió el padre Cafarel en Asís, en la basílica donde este año se celebra el 8º centenario del fallecimiento del gran santo San Francisco de Asís. Esperamos que os guste. En el encuentro internacional de los equipos de Nuestra Señora en Roma, en 1976, se realizó una peregrinación a Asís, donde el padre Cafarel dio una conferencia sobre San Francisco que nos parece interesante recordar y presentar aquí en la quinta sesión de este ciclo de conferencias sobre nuestro fundador que el equipo Cafarel realiza todos los años. Hemos vuelto a leer con mucha atención esta conferencia. La ha traducido Mercedes y hemos ido suprimiendo los pasajes más anecdóticos con el fin de fijar la atención en lo fundamental. El padre Cafarel la había preparado en base a una extensa bibliografía que se cita al final de ella. Hay varios aspectos que nos han llevado a esta elección. El primero es que tras la declaración como venerable del padre Cafarel, todo aquello que contribuya a conocer su pensamiento, escritos y conferencias nos parece más que oportuno. Y esta conferencia, a nuestro juicio, pasó muy desapercibida, quizá por lo particular de ella y al no tratar directamente sobre aspectos del amor conyugal. Hay que reconocer que fue un poco especial, a los 3 años de haber dejado la dirección de los equipos y dada de una manera en la que el padre Cafarel quiso pasar muy desapercibido. De hecho, apenas lo presentaron, dio la conferencia al fondo de la Basílica de Asís y desapareció. Nosotros, recién elegidos aquel año responsables de la superregión de España y asistir al primero de los encuentros internacionales, muy emocionados todavía por el encuentro personal con San Pablo VI en la Basílica de San Pedro, quedamos un poco sorprendidos por esa aparición del padre Cafarel. El segundo motivo es que de hecho fue la última conferencia dada a los equipos de todo el mundo presentes en ese encuentro, justo a los 6 años del encuentro de Roma de 1970, donde dio su importante discurso los equipos de Nuestra Señora frente al ateísmo, y a los 3 de dejar la dirección de los equipos en manos de un equipo responsable para poder dedicarse intensamente a la oración interior en Trosir. El tercer motivo es que este año es el año jubilar de San Francisco. Es muy importante, y así debió considerarlo el padre Cafarel, conocer su figura, su vida, su amor por todos los seres creados, su mensaje por la paz. Como dice el Papa León a los ministros generales de la Conferencia de la Familia Franciscana al anunciar el Año de Gracia, San Francisco, al inicio de su vida evangélica, había sentido una llamada que decía: «El Señor me reveló que debíamos decir este saludo: el Señor te conceda la paz». Son palabras tomadas de su testamento. «Nuestra hermana muerte», exclamó San Francisco el 3 de octubre de 1226 en Porciúncula, al acercarse a ella como un hombre finalmente en paz. Llamó así a la muerte. Siguiendo al Papa León, la visión franciscana de la paz no se limita a las relaciones entre los seres humanos, sino que abarca toda la creación.
Francisco nos recuerda que la paz debe extenderse a toda la familia de la creación. La paz con Dios, la paz entre las personas y la paz con la creación son dimensiones inseparables de un único llamado a la reconciliación universal. Esto nos ha hecho recordar el tema del curso 2021-2022, Matrimonio cristiano, fermento de renovación de la familia y la sociedad, que recordaréis tenía por subtítulo Equipos de Nuestra Señora, amamos y cuidamos la creación, en el que estudiamos la encíclica del Papa Francisco Laudato Si, que en el dialecto de Umbria, donde se encuentra Asís, significa alabado seas. Este recuerdo podría ser un cuarto motivo para la elección de esta conferencia, en la que el padre Caffarel se adentra en San Francisco de Asís y nos propone concretamente a los matrimonios un reto muy fuerte al final de sus palabras. Comenzaremos, pues, sin más, con la conferencia que se tituló Francisco, ¿tú quién eres? ¿Qué tienes que decirnos? Dijo el padre Caffarel. Continúo yo. Ante todo, debo aclarar un posible malentendido. Uno de vosotros me ha escrito: nos sorprende su intención de hablarnos de Francisco de Asís. ¿No es eso por su parte una señal de desafección respecto del matrimonio y de los equipos de Nuestra Señora? Quiero decir con toda claridad que no hay nada de eso. La elección de este tema responde a mi profunda convicción de que Cristo, por medio de Francisco, dio a los comienzos del siglo XIII un mensaje de capital importancia. De que ese mensaje no ha perdido nada de su actualidad, muy al contrario. En el final de nuestro siglo XX, y al que las nuevas generaciones deberían mostrarse particularmente sensibles. Además, este mensaje concierne también a los matrimonios cristianos. Lo descubrimos ya en el primer hogar que Francisco recibió en su tercera orden, Lucchesio y Buonadonna. Antes de encontrarse con Francisco, este matrimonio se entregaba a dudosas especulaciones comerciales. Convertidos por el poverello, consagran desde entonces sus riquezas y su vida al servicio de los indigentes. He aquí lo que la historia nos refiere acerca de sus últimos momentos. Dios permitió que quienes habían sido uno en la vida no fuesen separados en la muerte. Cuando en abril de 1250 Buonadonna cayó enferma, Lucchesio quedó tan afectado que el mal que él mismo sufría se agravó súbitamente. Aún se sostuvo en pie para ayudar a su esposa a recibir los últimos sacramentos. Después le tomó la mano diciéndole: mi querida compañera, puesto que siempre nos hemos amado en esta tierra, ¿por qué no partiríamos juntos hacia la patria eterna? Espérame, te lo ruego, un poco. Volvió a acostarse. Mandó llamar al padre Gildebrando, su amigo, que le administró el sacramento de los enfermos, y luego, viendo que Buonadonna había expirado, se persignó, pronunció por última vez los nombres de la Virgen María y de San Francisco y entregó su alma a Dios. Mi intención es, pues, presentaros el mensaje de San Francisco. Pero observad bien esto. El mensaje de Francisco es Francisco mismo. Por eso me limitaré a trazar su retrato lo más fielmente posible. Todo comentario sería superfluo. Asís en el siglo XII. La vida no es precisamente apacible en esta dulce campiña de la Umbria del siglo XII. La pequeña ciudad feudal de Asís es escenario de no pocas violencias. Sus habitantes se sublevan contra el emperador germánico, toman por asalto la ciudadela y la demuelen. El Papa les hace proposiciones, las rechazan pues no desean darse un nuevo amo. Forman un gobierno comunal y en el entusiasmo de la independencia conquistada construyen una sólida muralla. Apenas liberados del dominio germánico, se apresuran a desembarazarse de la aristocracia feudal
que entorpece el comercio de la ciudad. Se asiste entonces a escenas violentas. Los castillos son incendiados y sus propietarios ejecutados. Conquistada la libertad, los asisienses, los de Asís, cuentan con entregarse a negocios provechosos y vivir felices, pero Perugia les declara una guerra que durará 10 años. Todos estos acontecimientos son típicos de lo que sucede a comienzos del siglo XIII en las comunas nacientes de toda Italia. La sociedad religiosa, no menos que la sociedad civil, se halla sacudida. El papado, poder temporal en conflicto con el emperador, es rico, poderoso y por ello mismo envidiado. Se ve inevitablemente llevado a guerrear para defender sus bienes. Esta situación entraña una relajación de costumbres casi en todas partes dentro de la Iglesia, especialmente en las filas del clero. Se persiguen los bienes temporales, se cede a la tentación del poder, de la vida cómoda. Es entonces cuando el Papa Inocencio III, que ve en sueños la Basílica de Letrán, cabeza y madre de todas las iglesias, vacilar a punto de derrumbarse, cuando de pronto aparece un pobre y pequeño religioso que con un simple movimiento del hombro la endereza. Cristo, en efecto, vela sobre su iglesia, donde el pecado abunda, pero donde la fe de las masas populares permanece viva. Fija su mirada sobre un muchacho nacido en 1181, bautizado con el nombre de Juan Bautista, y a quien su padre, activo mercader de paños, llama Francés o Francisco, sin duda en homenaje a Francia, de donde acaba de regresar tras realizar allí fructuosos negocios. Francisco crece, va a clase, no aprende gran cosa, pero se apasiona por los cantares de gesta y por esos numerosos trovadores y juglares que recorren Italia celebrando a nobles damas y altivos caballeros sin miedo ni tacha. El muchacho tiene alma de poeta, rica en imaginación. Es caballeresco, cortés y sueña con la gloria. Muy pronto deja la escuela para entrar en la tienda paterna, donde muestra aptitud para los negocios. Tiene dinero, lo que le permite alternar con los nobles y participar en sus fiestas. Estos jóvenes lujosamente vestidos recorren de noche las calles de Asís después de copiosos banquetes, importunando a los vecinos con sus cantos. Hasta los 25 años, Francisco será uno de esos alegres compañeros derrochadores. Cristo lo conquista. Para conquistarlo, Cristo va a desplegar todos los recursos de su estrategia divina. Sus intervenciones se sucederán, no es una, sino que se sucederán a lo largo de 5 años. Francisco a los 20 se alista fogosamente en la guerra contra Perugia, pero es hecho prisionero y llevado como rehén. A su regreso del cautiverio cae enfermo. Pasa largas semanas en cama, lo que le inclina a la reflexión. Sueña con hazañas militares y ambiciona llegar a ser caballero. Pero una noche, en Spoleto, en el camino que lo conduce a la gloria, Dios le habla en sueños y da media vuelta. A los 25 años, Francisco, elegido rey de la juventud de Asís, participa en una fiesta, cetro en mano, pero después del banquete, mientras acompaña a sus ruidosos camaradas por las calles de Asís adormecidas, se impone en él un deseo de orar y sobreviene el flechazo, el encuentro. En un instante se convierte en otro hombre. Ha encontrado el amor, o más exactamente, el amor con mayúscula lo ha encontrado a él. Cristo lo ha apresado como en otro tiempo había apresado a Saulo de Tarso. Con todo, Francisco ignora todavía lo que Dios quiere de él. En las semanas que siguen, ora a menudo con abundantes lágrimas. Y el Espíritu de Cristo hace brotar en él el amor a los pobres, a quienes dará pródigamente vestidos y dinero. El amor de Dios lo libera al darle un secreto que será la línea de conducta de toda su vida. Si quieres encontrarme, le dice Jesucristo, renuncia a ti mismo.
prefiere la amargura a la dulzura. Francisco queda libre de sus sueños y ambiciones, más aún de sí mismo. Cristo va a unirlo a él poco a poco con vínculos todavía más fuertes. Un día, mientras Francisco ora ante un crucifijo bizantino en la pequeña y ruinosa capilla de San Damián, que este es uno de los más importantes, Cristo entreabre los labios, lo llama por su nombre y le dice: Francisco, ocúpate de reparar mi casa que se cae en ruinas. Momento decisivo en el que se revela a Francisco su vocación. Pero, y solo más tarde lo comprenderá, la verdadera casa de Dios que se trata de reparar es la Iglesia romana. Entre tanto, Francisco, sin vergüenza alguna, se pone a mendigar en su propia ciudad para poder reparar ese pequeño santuario campestre. Entonces, Cristo volverá a intervenir. Al escuchar la lectura del capítulo 10 de San Mateo, Francisco descubre de golpe su misión. Id, anunciad por todas partes que el reino de Dios está cerca. Lo que habéis recibido gratuitamente, dadlo gratuitamente. No llevéis oro ni plata en vuestros cintos, ni alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bastón. El apasionado de Cristo. Así, etapa tras etapa, porque no fue todo de golpe, sino prueba tras prueba, el hijo del rico mercader de Asís ha sido conquistado por Cristo. Se ha convertido en ese apasionado de Cristo que ahora vamos a descubrir. No hablo de un simple sentimiento de amor, sino de una verdadera pasión, en el sentido de que la pasión moviliza todas las potencias de un ser. La vida de Francisco de Asís no es comprensible sino a la luz de este amor apasionado por el Hijo de Dios. Puntualizo: por el Hijo eterno de Dios hecho hombre. Su vida va a desplegarse según una rigurosa lógica, no la de la razón, sino la del corazón, la lógica de un loco amor. Veremos sucesivamente cómo ese amor lo empuja irresistiblemente a buscar un conocimiento cada vez más perfecto de su maestro, a imitarlo sin trampas y finalmente a darlo a conocer. Desde el día en que le habló el Cristo de San Damián, Francisco está poseído por una irreprimible necesidad de conocer a aquel a quien ama. Se le podrían atribuir de buen grado las palabras de San Pablo a los filipenses: todo lo tengo ya por perdido frente a la eminencia del conocimiento de Cristo Jesús. Por él lo he perdido todo y todo lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. Prosigo mi carrera por ver si lo alcanzo, habiendo sido yo mismo alcanzado por Cristo Jesús. ¿Dónde va a buscar el conocimiento de Jesucristo? Allí donde Jesucristo se revela: el Evangelio, la Eucaristía, la Iglesia, la oración. Francisco y el Evangelio. Como se ha escrito de Francisco, busca en el Evangelio la presencia real, viva, actual de Cristo. Es una aparición continua que se alza ante él, que se le revela. Si hubiera conocido a San Agustín, hubiera hecho suyas sus palabras. El Evangelio es la misma boca de Jesucristo. Impulsado por una necesidad irresistible de penetrar en la mente de aquel a quien ama, no puede pasar un solo día sin escuchar a Jesucristo en el Evangelio. Aprende de memoria todas sus palabras. Cuando no puede ir a misa, al menos lee el Evangelio del día. Y aún en su última hora se hace leer el Evangelio de San Juan. Francisco y la Eucaristía. Si Francisco, porque ama, tiende al conocimiento del ser amado, es para llegar a la unión. Así es un hambriento de esa Eucaristía, gracias a la cual el amante y el amado se funden. En el Evangelio Cristo se revela, en la Eucaristía se da. Este hombre, que escogía siempre los objetos más pobres, hacía una excepción cuando se trataba del Santísimo. Deseo que las sagradas especies sean conservadas en vasos preciosos.
Este mismo amor a la Eucaristía explica su inconfundible estima por el sacerdocio, cualquiera que fuese la dignidad o indignidad de quienes lo ejercían. Por esas manos Dios derrama sobre su pueblo una multitud de gracias. Yo las beso en honor de los bienes que dispensan y de aquel de quien son instrumentos. Realmente la mirada de fe de Francisco la hace discernir lo invisible, el misterio más allá de las apariencias, la asombrosa dignidad del sacerdote. ¿Somos todavía capaces de comprenderlo en estos tiempos en que el sacerdocio parece un descrédito comparable al de las épocas más sombrías de la historia de la Iglesia? Francisco y la Iglesia. Este Evangelio y esa Eucaristía de los que su amor tiene hambre, Francisco sabe bien que Cristo los ha confiado para su custodia y dispensación únicamente a la Iglesia romana. Por eso la amará durante toda su vida con el mismo amor apasionado que profesa a Cristo. Quizá en la Edad Media haya hombres tan conmovidos como él por los desórdenes que constatan dentro de la Iglesia, tan sensibles a las aspiraciones espirituales de las masas populares. Pero mientras que para remediar estos desórdenes y responder a estas aspiraciones se separan de la Iglesia bajo el pretexto de fidelidad a Cristo, Francisco no emprende nada más que dentro de la Iglesia, humildemente sometido a aquellos que el Señor ha instituido para conducir a su pueblo. Su docilidad a la Iglesia alcanzará su cumbre más tarde, el día en que, después de haber defendido palmo a palmo durante 2 años, que fueron 2 años de agonía, la regla que había compuesto y de la que estaba convencido de que le había sido inspirada por el mismo Cristo, consentirá finalmente en que sea corregida según el parecer del Santo Padre. Para él, la Iglesia y Cristo son una misma cosa, y sin embargo, bien sabe Dios que no era siempre fácil en esos comienzos del siglo XIII reconocer el rostro de Jesucristo en el rostro de la Iglesia. Acabo de mostraros a Francisco hambriento de Jesucristo, buscándolo en el Evangelio, la Eucaristía y la Iglesia. Pero como todo enamorado, necesita el cara a cara solitario con el ser amado. Por eso pertenece a la estirpe de todos esos hombres ávidos de volver al desierto para orar largamente, heroicamente, de día y de noche. Francisco y la oración. Durante toda su vida, incluso cuando estaba exhausto, consagra a la oración interminables horas, hasta el punto de que se ha podido decir de él, no era tanto un hombre que ora como la oración hecha hombre. Sus discípulos despliegan verdaderas estratagemas para seguirlo a escondidas, a las soledades, contemplar su rostro bañado en lágrimas y también en alegría, presentir el misterio de su oración. En esa oración, grande es el lugar que ocupa la alabanza. En verdad, toda su vida fue un himno de alabanza al amor de aquel a quien llama Altísimo, Omnipotente y Buen Señor. Aclamación con la que comienza su famoso cántico del hermano Sol, del que no puedo resistirme a leeros algunas estrofas. A ti, alabanza, gloria, honor y toda bendición. Solo a ti son debidas, oh Altísimo, y ningún hombre es digno de pronunciar tu nombre. Loado sea, Señor, por todas tus criaturas, y en especial por nuestro hermano, Señor Sol, que nos da el día y por quien tú nos alumbras. Es bello y radia gran esplendor. De ti, Altísimo, es símbolo. Loado sea, Señor, por nuestra hermana agua, que es tan útil, humilde, preciosa y casta. Loado sea, Señor, por nuestro hermano fuego, por quien iluminas la noche, y que es bello, alegre, vigoroso y fuerte. Load y bendecid al Señor, dadle gracias y servidle con gran humildad. Debo ahora abrir un nuevo capítulo en la vida de Francisco. Después de haber visto cómo su amor lo impulsaba irresistiblemente a buscar el conocimiento de Cristo, os propongo contemplarlo, empujado por ese mismo amor, a imitar a Jesucristo. Pero ¿es realmente un capítulo nuevo?
porque para Francisco imitar a Jesucristo es siempre buscar conocerlo mejor. Necesita imitar para comprender mejor a Jesucristo con una comprensión que sea comunión vital. Francisco nos grita: todos vosotros creéis comprender a Cristo porque tenéis ideas sobre Él, pero mientras no viváis lo que Él vivió, como Él lo vivió, permanecéis sin conocerle. Francisco se lanza a corazón perdido a la imitación de Jesucristo, impaciente por reproducir sus rasgos en su alma y en su cuerpo, por conformar su vida a la de su Señor. Veremos aparecer sucesivamente en su vida al Cristo pobre, al Cristo fraterno con toda criatura, al Cristo artesano de paz y finalmente al Cristo crucificado. Pobre. ¿Por qué amó Francisco tanto la pobreza? Sin duda lo habría puesto en un aprieto una pregunta así. Su corazón no buscaba ante todo razones. ¿Sería porque Cristo la prescribió? Más bien creo que la amó porque Cristo la amó sin más. Pero no nos está vedado buscar por qué Cristo y Francisco la quisieron tanto. Sin duda, porque la pobreza es dependencia, y para un ser que ama, depender del ser amado, esperarlo todo de él, debérselo todo, es una exigencia del amor. Pero no nos detengamos en explicaciones, iremos a Francisco el trovador. La pobreza es su dama. Va cantando por los grandes caminos y por las plazas de las ciudades a aquella que fue, dice, la inseparable compañera del Altísimo, Hijo de Dios, y que desde hace 12 siglos vaga abandonada. Sabe hablar también de ella, que logra en pocos años atraer a millares de compañeros para honrarla, servirla y hacerla estimar. Todos los acomodos a los que tantos religiosos de su tiempo consienten, él los rechaza con indignación. Jamás transige. Si sus hermanos son pobres, han de trabajar para vivir. Y si no encuentran trabajo, entonces y solo entonces mendigarán como él mismo mendigó en las calles de Asís. Escuchemos esta áspera página en la que revela el fondo de su pensamiento. Los hermanos, escribe en la regla de 1221, deben alegrarse de hallarse entre la gente humilde y despreciada, entre pobres e inválidos, enfermos y leprosos, mendigos de los caminos. Y cuando sea necesario, vayan a pedir limosna, no se avergüencen de ello, sino que recuerden más bien que nuestro Señor, Hijo del Dios vivo y omnipotente, fue pobre y peregrino. Y si los hombres los humillan y les niegan la limosna, den gracias a Dios, porque por tales humillaciones recibirán grandes honores ante el tribunal de nuestro Señor. La pobreza no es para Francisco solamente renuncia a los valores materiales, lo es también a los valores intelectuales, a la ciencia especulativa. Ciertamente no desprecia la ciencia sagrada, pero para los suyos ambiciona un camino de salvación más conforme con su vocación. Estima en efecto que todo saber viene muy por detrás de la ciencia de la cruz. Implacable hará destruir el convento de estudios que en su ausencia los hermanos han levantado en Bolonia. Más tarde tendrá que consentir en que sus discípulos reciban formación intelectual. Pero la advertencia queda finalmente dada. Los valores intelectuales como los materiales pueden perder las almas cuando son buscados por sí mismos. Fraterno, porque Francisco es pobre, porque ha renunciado a todo, todos los bienes de Dios son suyos. Así se nos aparece un segundo rasgo de su semejanza con Jesucristo. Nadie en Occidente, se ha escrito, sintió ni expresó como él ese sentimiento de fraternidad universal de las cosas creadas. Encuentra en las criaturas huellas de la ternura y de la belleza divina. Se acerca a ellas y las trata con extrema cortesía, esa palabra y esa actitud que tanto aprecia. Como todo cristiano, Francisco vive en la comunión de los santos, pero también, y esto es menos frecuente, en la gran comunión cósmica. Unido a Cristo,
Francisco está en Cristo y por Cristo como en relación de interioridad con todas las criaturas. Los animales lo reconocen, lo festejan, reuniéndose a su paso. Entonces él les predica: mis pequeños hermanos, los pájaros, numerosos son los lazos que nos unen a Dios, y a vosotros os corresponde alabarlo siempre y en todas partes, por la libertad que tenéis de volar a donde os place. ¿Por qué habrían de ser malos con él los animales? Nada tienen que temer de él. El lobo feroz que siembra el terror entre los habitantes de Gubbio se lanza un día sobre él con las fauces abiertas. Francisco lo detiene con una señal de la cruz. Entre todas las criaturas, sus preferidos son los leprosos, a cuyo amor no accedió sino por un acto heroico. Siempre que dispone de algún tiempo va a vivir entre ellos, pero quizá me equivoco al decir que los leprosos son sus preferidos. Por encima de todos los seres, ama a los hermanos de su orden. Ellos lo consideran como una madre infinitamente tierna. Mater carissima, dice Celano, su primer historiador. Y cómo no mencionar la maravillosa amistad que siente por aquella hija de una noble familia de Asís, que bajo su guía llegará a ser Santa Clara, y su afecto por las que se agruparon en torno a ella. Artesano de paz. Porque era fraterno con las criaturas, Francisco pudo ejercer, a ejemplo de Cristo, ese ministerio propio de las almas fraternas que es la reconciliación. Ministerio que consiste precisamente en llevar a todos los seres a considerarse como hermanos y amarse como tales. Pero su ministerio de reconciliación obtiene victorias aún más difíciles. La reconciliación del obispo y del podestá de Asís, así como la de sus respectivos partidarios, que se enfrentaban con violencia. Finalmente no saben resistirse a Francisco y hacen públicamente la paz. En otra circunstancia, y siempre gracias a Francisco, nobles y burgueses de la ciudad renunciarán a sus oposiciones mortíferas y adoptarán una carta comunal. Pero no nos engañemos, este ministerio de reconciliación es algo muy distinto del anhelo de un corazón tierno, incapaz de soportar la vista de una querella. Para Francisco, lo que está en juego cuando los hijos se despedazan entre sí es el honor mismo de su Padre Celestial. Amor a la cruz. Tal vez sea en su amor a la cruz donde Francisco se nos muestra tan semejante a su Maestro. Aunque Cristo no hubiera declarado explícitamente: quien quiera ser mi discípulo, tome su cruz cada día, Francisco lo habría emprendido. Sin la cruz se habría encontrado separado de Cristo, porque la cruz es inseparable de Cristo. La ama porque Cristo la amó, y Cristo la amó porque era el medio de proclamar su amor, un amor más fuerte que el sufrimiento y la muerte. La cruz es la inmolación de ese instinto vivaz, tenaz, tan difícil de extirpar, la búsqueda de sí mismo. Francisco sabe bien que mientras ese instinto no sea aniquilado, el hombre permanece más o menos separado de aquel a quien pretende amar. Siempre es el amor lo que en él lo explica todo. Francisco no busca el sufrimiento por el sufrimiento, pero cuando se impone lo ama. No vive en la indigencia total, no mendiga bajo las burlas de los muchachos de Asís, no cuida a los leprosos para sufrir. Lo hace, como hemos visto, para parecerse a su Maestro. No deja por ello de llevar en sí una secreta esperanza, morir mártir como Jesucristo por Jesucristo, porque sabe más exactamente, lo siente en el corazón como su Maestro, que no hay amor más grande que dar la vida por aquellos a quienes ama. Reconozcamos al final de este apartado que, contrariamente a lo que una imaginería banal tiende a acreditar, el sufrimiento fue la compañera inseparable de Francisco. La enfermedad que lo persiguió durante toda su existencia y ocasionó su muerte prematura, sin duda la tuberculosis, las violentas tentaciones que lo asaltaron en ciertos periodos cruciales de su vida, el cautiverio, la ceguera que lo golpeó en sus últimos años, y más crueles todavía que todas esas pruebas, las contestaciones agresivas que no le ahorraron algunos hermanos de su orden.
y sin embargo el más alegre. Apresurémonos a añadir que el más dolorido de los santos fue también el más extraordinariamente alegre, y no a pesar del sufrimiento, sino gracias a él. Desconoció la desolación y la angustia. No hay lugar para ellas en su corazón. Habitualmente son engendradas por el miedo. ¿Y de qué habría de tener miedo? ¿Miedo de Dios, si se sabe amado por él? ¿Miedo de los hombres? Nada pueden quitarle, puesto que no posee nada. Su reputación no le importa. Su vida tiene prisa por entregarla. Miedo al sufrimiento, pero lo ama. Miedo a la humillación, nadie puede humillarlo tanto como él mismo se humilla. Libre del miedo, Francisco es un ser liberado. Su carne y su corazón pueden ser desgarrados por el sufrimiento, su alma profunda permanece en fiesta, la fiesta de un amor feliz de tener ocasión de probarse. Y el heraldo del gran rey hace resonar con sus cantos los bosques y la campiña. El superior general de la orden, preocupado por la reputación de Francisco, le hacía notar cuando éste iba a morir: «Padre amadísimo, por mi parte me alegra de que estés tan gozoso, pero en esta ciudad que te mira como a un santo, temo que se escandalicen al ver que no te preparas de otra manera para la muerte». «Déjame, hermano», respondió Francisco, «porque a pesar de lo que padezco, me siento tan cerca de Dios que no puedo dejar de cantar». Francisco vivió en la alegría y por su muerte, en la alegría, accedió a la alegría infinita. Impaciencia misionera. Lamento no tener tiempo para desarrollar un capítulo capital de la vida de San Francisco de Asís, su impaciencia misionera. El amor de Cristo lo apremia a hacer admirar, amar y seguir a aquel a quien ama, a aquel que lo ha seducido. Y de hecho presenta inmediatamente a quienes se encuentra la persona viva de Cristo. Piénsese que en 1217, apenas 11 años después de su conversión, 5.000 hermanos ya comprometidos en la orden se reunían para lo que se ha llamado el capítulo de las esteras. Pero no le basta con congregar a gran número de hombres en la familia espiritual que ha fundado. Quiere que hombres y mujeres comprometidos en el matrimonio y en la vida del mundo se adhieran al ideal que él ha recibido, misión de proclamar. Entonces funda la tercera orden, en la que se encontrarán tanto campesinos y letrados como reyes, San Luis de Francia, San Fernando de Castilla, campesinos y princesas, Santa Isabel, papas, hombres tan célebres como Dante, Petrarca, Miguel Ángel, Cristóbal Colón y tantos otros. Es ese mismo amor de Cristo, en él impaciente de comunicarse, el que le hace lanzar a los primeros franciscanos a través del mundo. Los envía a Francia, España, Hungría, Inglaterra, a todo el Sacro Imperio y muy pronto a los países llamados infieles, Marruecos, Egipto, Siria, donde algunos conocerán el martirio, lo que despertará la santa envidia del corazón de su padre Francisco. Al final de su vida, su impaciencia misionera se acentúa todavía más. Habiendo compuesto el cántico del hermano Sol, desea que Fray Pacífico vaya a cantarlo a todos los hombres del mundo. Algunos de nuestros contemporáneos acusan a Francisco de olvidar las realidades de la tierra, reprochando a una espiritualidad semejante favorecer la evasión. Esta crítica la afrontan hoy todos aquellos para quienes la preocupación evangelizadora ocupa el primer lugar. Sin embargo, ¿no dijo Cristo: buscad primero el reino de Dios y lo demás se os dará por añadidura? Pues bien, justamente esa añadidura la sociedad del siglo XIII la recibió gracias a Francisco de Asís. Y aquí cómo. La regla de la tercera orden comportaba, entre otras cosas, la prohibición de tomar las armas y de pronunciar cualquier especie de juramento solemne sin el consentimiento del Papa. Ahora bien, todo el edificio político de la Edad Media descansaba sobre el juramento. Se prestaba juramento al señor feudal o a la comuna y desde ese momento uno quedaba obligado a tomar las armas y a abrazar sus querellas por injustas y arbitrarias que fueran. Ser dueño del juramento significaba, por tanto, para el papado
disponer de un poder considerable que le permitía quebrar la resistencia de las comunas, resistir al poder civil y tener en jaque al mismo emperador. Se adivina sin dificultad que las consecuencias sociales de esta prohibición del juramento fueron incalculables desde el momento en que los terciarios se difundieron por el país y por el extranjero. Una revolución política y social, sí, en toda la fuerza del término, y cuyo autor fue el más seráfico de los santos. Estigmatizado. Creo que es el último rasgo. Estigmatizado. Evocaremos por fin la etapa suprema de la vida de Francisco, el milagro de los estigmas. Francisco acaba de vivir una agonía infinitamente cruel durante 2 años, esos 2 años en que se elabora la regla de los hermanos menores. Pero una vez aprobada por Roma, esa capitalísima regla, la agonía de Francisco cesa. Siente entonces una necesidad imperiosa de soledad y se refugia con algunos de sus primeros compañeros en la Berna, en un marco grandioso de montañas y valles salvajes. Ora con ímpetu, día y noche, y he aquí que un día, poco antes del amanecer, suplica a Cristo con lágrimas ardientes: Señor, te pido 2 gracias antes de morir: la de experimentar en mí, en la medida de lo posible, los dolores de tu cruel pasión, y la de sentir por ti el mismo amor que te impulsó a inmolarte por nosotros. De pronto, un serafín que lleva la imagen del crucificado se le aparece. Fija sobre Francisco su mirada y cuando se aparta quedan milagrosamente impresos en la carne de Francisco los estigmas de la crucifixión. No desaparecerán jamás y durante los 2 últimos años de su vida serán muchos los que los vean y den testimonio de ello jurando sobre el Evangelio. ¿Cómo hay que comprender este acontecimiento que hace de Francisco un icono viviente del crucificado? Lo extraordinario no es lo más importante. El don de los estigmas es una consumación. 18 años antes, Cristo crucificado se aparece al joven Francisco. Entregado, este comprende que fue el amor y no los verdugos quien crucificó a Jesucristo, y se pone a amar locamente al amor, pero no se juega impunemente con el fuego. El amor lo abrasará, lo crucificará también a él día tras día, y en aquel 14 de septiembre de 1224, en la austera soledad de la Berna, después de la partida del serafín, Francisco hubiera podido, si no fuese tan humilde, hacer suya la frase de San Pablo a los Gálatas: estoy crucificado con Cristo, vivo, pero ya no soy yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Esto es ser discípulo de Cristo. Esto es la santidad cristiana. Y Jesucristo quiere gritarlo a aquel siglo XIII naciente, en el momento en que los bienes materiales y los valores intelectuales corren el riesgo de fascinar a las multitudes y, ante todo, a las élites de la cristiandad. Quiere gritarlo en un lenguaje fuerte, indiscutible, capaz de convencer a los corazones aún más que a los espíritus. Por eso hace que la crucifixión interior de Francisco aparezca en su carne. Irrefutable. No se entienda pues mal, los estigmas no son condecoraciones destinadas a traer sobre un hombre el homenaje de las multitudes. Son en Francisco, hecho pura transparencia, el Cristo crucificado manifestándose al mundo. Y nosotros, hombres de final de este siglo XX, en la hora en que se hunde una civilización, debemos, como los ciudadanos de Asís de 1224, tener profundamente presente a Francisco, icono viviente de Jesucristo, y llevarnos en el corazón su mensaje. El cristiano debe ser a toda costa otro Cristo. Si no lo es, no es nada, del padre Caffarel. Y añade algo muy importante, ya directamente dirigido a los matrimonios de los equipos. Pero atención, nos acecha una sutil tentación. Tal vez incluso ya se haya deslizado en nuestros corazones, insinuando que Francisco es más admirable que imitable, que su ideal y la imitación de su vida son irrealizables. ¿No debían los hermanos menores, según él, abstenerse de poseer cualquier bien,
habitar chozas de ramas y barro, pero eso no era realista. Hubo que renunciar a ello, y eso ya desde la segunda generación de discípulos en vida del propio Francisco. ¿No debían los hermanos menores descuidar los valores intelectuales? Y sin embargo, Francisco tuvo que dar marcha atrás. Era indispensable que sus hermanos dispusieran de conventos para el estudio. Así pues, no deja de tranquilizarnos tomar nota de lo que se podría llamar los excesos de Francisco. Después de haber sentido una profunda conmoción al recibir de lleno el mensaje de Francisco, hasta quedar sin aliento, se vuelve a respirar. Y uno partirá de Asís satisfecho de sí mismo por haberse abandonado un instante al estremecimiento evangélico, pero bien decidido a no abdicar ante el sentido común. Por favor, no pactemos con esa tentación. ¿No es más honrado tomar y dejar a nuestro gusto en el mensaje del estigmatizado que tomar y dejar a nuestro gusto en el mensaje del crucificado? Precisamente aquello que no es realizable, vivir en chozas, renunciar al estudio, nos da una lección incontestable. Riquezas materiales, estima de los hombres, honores, poder, especulaciones de la razón, son otros tantos obstáculos infranqueables para la unión con Cristo si se cede, aunque sea mínimamente, a la tentación de complacerse en ellos y apegarse a ellos. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Al discípulo de Cristo, sea religioso o casado, se le impone el desprendimiento interior total. El desprendimiento interior total. El amor, en su más profunda esencia, es intransigente. Nadie puede servir a dos señores, nadie puede amar a dos seres, pero quien está unido al único Señor puede y debe, en su nombre, servir y amar a todos los seres. Este es el final de la conferencia del Padre Caffarel. Muchas gracias, amigos, por haberla escuchado y esperamos otro ciclo para el año que viene. Muchas gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes.